Bueno, como os decía, gracias a todos por vuestra presencia, ¿no? Deciros que, en primer lugar, como presidente del Cercle de Economía de Menorca, quiero agradecer a todos vuestra asistencia a esta mesa redonda que hemos organizado bajo el título, como sabéis, Efectos de la COVID sobre la economía española y menorquina. Como ya se ha anunciado, contamos con 4 ponentes de un gran prestigio profesional y que además conocen perfectamente, y esto es muy importante, la realidad menorquina. Su diagnóstico post-COVID, tanto a nivel nacional como insular, seguro que será sumamente interesante. La vacunación y los fondos europeos son las dos grandes palancas que, desde mi punto de vista, deben hacer posible superar esta crisis sanitaria, económica y social que padecemos. En cualquier caso, habrá que estar muy atentos a los mensajes de nuestros ponentes. Como sabéis, también moderará la mesa redonda Carmen Planas. Presentar a Carmen Planas en nuestra comunidad es del todo innecesario. La conocéis todos. Deciros que para nosotros es un lujo que la presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares, desde el año 2014, haya aceptado nuestra invitación para conducir esta mesa redonda con 4 ponentes, repito, de un gran nivel. Deciros que Carmen Planas, aparte de presidenta de CAEP, es vicepresidenta de CEPIME, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Mallorca, presidenta de la Unión Balear de Entidades Sanitarias y vicepresidenta de la Federación Nacional de Clínicas Privadas. Y finalizo aquí porque la lista de cargos es casi interminable. En fin, Carmen, muchas gracias, te lo digo de verdad, por tu participación, y también mi profundo agradecimiento a los 4 ponentes, a Claudio Aranzadi, Carlos Arenillas y nuestros socios Alfred Pastor y Joaquín Cull. Para el Cercle, que lo sepáis, es un lujo, un verdadero lujo, contar con vuestra asistencia. Dicho esto, voy a dar la palabra a Carmen para que vaya presentando a cada uno de los ponentes y después, evidentemente, de la intervención de los mismos, pues se abrirá un debate. Gracias, repito, a todos vosotros por vuestra asistencia virtual. Carmen, cuando quieras, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes, gracias Paco, gracias por invitarme a moderar este coloquio. Para mí es un placer participar en este debate que aspira a modo de ejercicio prospectivo a fijar las variables determinantes que serán clave no tanto en los próximos meses, sino en los próximos años. Y así aclarar lo que puede ocurrir, los horizontes, los paisajes que afrontamos ahora, que empezamos a ver más cerca la salida del túnel. Porque el mundo, Europa, España y Baleares, también Menorca, no afrontan solo una recuperación, sino una transformación. No es una vuelta atrás, sino un proceso de reinvención. Insisto en que no se trata de anticipar lo que va a ocurrir, sino en dibujar paisajes más que escenarios, y lo hacemos acompañados hoy, como decía Paco, pues de unos ponentes de gran prestigio y que es un honor para nosotros tenerlos aquí. Empezará hablando Alfred Pastor, que es doctor en Economía por Massachusetts Institute of Technology y por la Autónoma de Barcelona. Ha sido secretario de Estado de Economía, director del Instituto de Empresa Familiar, consejero del Banco de España y economista para el Banco Mundial. Él nos va a hablar de las perspectivas económicas. Cuando quieras, Alfred, te paso la palabra. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar y es un gran placer estar aquí con vosotros. Cuando Paco dice, el presidente dice que tenernos aquí es un lujo, cuando pienso en mí, pienso que el lujo se confunde a veces con lo superfluo. Y lo digo porque veo los contertulios que a los que yo conozco los considero mucho más competentes que yo. Pero mi única defensa es que, como ustedes saben, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y yo les hablaré naturalmente como viejo. Me costaba un poco
limitarme a los 10 minutos para lo que yo tenía preparado, pero daré una primera visión general que ustedes conocen perfectamente y hablaré un poco más del asunto de España, que es desde luego el que más me preocupa. Si miramos al panorama mundial, vemos que está dominado por grandes riesgos políticos. No es el conflicto de Oriente Medio. El conflicto de Oriente Medio es un episodio lamentable, en una historia lamentable, y que se saldrá como de costumbre desde hace 50 años. El gran riesgo es la confrontación Estados Unidos-China. Esto sí que es un gran riesgo, porque si termina mal, puede terminar muy mal. No olvidemos que en este momento la empresa mayor del mundo y la líder en la industria de los chips está en Taiwán. Esto solo es un recordatorio de lo que puede significar un conflicto entre estos dos países. Aparte de esto, de estos riesgos políticos, tenemos algunas grandes fuerzas, lentas pero muy grandes. El desplazamiento que ahora parece inevitable de la actividad económica, y no solo de la actividad económica, sino quizá de la intelectual, hacia el este. Esto es una cosa que será muy difícil, es muy posible que sea imposible contrarrestar. En segundo lugar, un progreso tecnológico muy rápido y muy general. Los de McKinsey, que siempre que dicen algo tienen que poner un número detrás, dicen que el impacto de la revolución digital será 3000 veces mayor que el de la revolución industrial, porque dicen que va 10 veces más rápido y tiene un impacto geográfico 300 veces mayor. Bueno, es mucho más rápido. Es un progreso técnico muy rápido y de efectos inciertos, porque puede ser benéfico y puede no ser benéfico, y esto depende de nosotros. Las innovaciones pueden servir para hacer la vida mejor y para hacerla mejor. No me extenderé sobre esto, pero todos tenemos la conciencia de que las cosas son así. Tenemos dos más. Una es el envejecimiento de la población, especialmente en países como el nuestro, que lentamente va pesando en nuestras economías. Y finalmente, casi finalmente, las epidemias de las que sabemos tan poco y el cambio climático del que tampoco sabemos mucho. Dentro de este contexto, por el contrario, estamos en un entorno de opinión económica mucho más favorable del que era hace 10 años. Para decirlo, solo conté en una palabra, nos hemos todos, la gente importante, se han vuelto un poco más keynesianos. Es decir, que no miran tanto el lado del gasto como el lado de la productividad. Biden es un presidente, primero, menos errático y segundo, más keynesiano que el anterior, y en la Unión Europea los términos han cambiado en el sentido de que los que tienen la carga de la prueba ahora no son los que quieren gastar, sino los que no quieren gastar. Tienen que demostrar que se puede no gastar, mientras que hace 10 años teníamos que demostrar que se tenía que gastar. Esto es un contexto económico mucho más favorable para nosotros. Vamos entonces a nuestro caso. Yo creo que hay que partir de un hecho, y es que hemos gestionado bien una emergencia catastrófica. La hemos gestionado bien, no de manera inmejorable, no mejor que todo el mundo, pero la hemos gestionado bien. Fuera de aquí es lo que nos dicen. Lo único sitio en donde decimos que no es aquí. Naturalmente se puede mejorar todo, sobre todo desde la barrera, sobre todo después, etc. Pero aquí, si miramos las cifras, tenemos en cuenta hasta qué punto nosotros hemos dependido de la Unión Europea, la verdad es que no lo hemos hecho mal, lo hemos hecho bien. Tenemos además un contexto inmediato de recuperación que se presenta bastante favorable. Y finalmente tenemos naturalmente los fondos europeos, un 16,2% del PIB. Esto no nos había pasado nunca y seguramente no nos volverá a pasar. Muy bien, estos son factores decididamente positivos. Yo creo que incluso la administración de los fondos será razonablemente buena. Naturalmente, si hubiéramos tenido 2 años para prepararnos, a lo mejor hubiéramos tenido un organismo independiente, hecho por expertos independientes para esto. Quizás sí, no lo hemos tenido, pero por lo que yo sé y lo que he visto, que no es mucho, pero es algo,
yo creo que ha habido un enorme esfuerzo de movilización, tanto en la administración como entre las empresas, para presentar un gran número de buenos proyectos. Y esto yo creo que esto a mí no me preocupa mucho. Naturalmente, el 16,2% del PIB no se gastará exactamente de acuerdo con el calendario, ni de acuerdo con el presupuesto. Y algunos fondos se irán a parar a donde no tenían que ir a parar. Todo esto seguro aquí y seguro en otras partes. No creamos que seremos los únicos. Ya haremos las auditorías después, no las hagamos ahora. Lo que tenemos que hacer ahora es otra cosa, es que las ayudas lleguen a su sitio y que los proyectos se presenten como se tienen que presentar. Lo que me preocupa más es saber si además de tener un montón de buenos proyectos, tenemos un proyecto económico para el país. Y no estoy seguro. Tenemos que tener un proyecto económico que todos conocemos y que es muy sencillo. Tenemos que tener, en el sentido de decir, tenemos que tener una economía que dé bastantes trabajos con buenos sueldos a todo el mundo. Este es nuestro objetivo. Y es un objetivo que desde luego se puede hacer. Ahora, se puede hacer a base de que todo el mundo desempeñe su papel. Lo desempeñan el gobierno, lo desempeñan los sindicatos, lo desempeñan las empresas y lo desempeñan los ciudadanos. Tenemos que hacer estas reformas estructurales que nos pide la Comisión. Es verdad, hace décadas que las tenemos que hacer. Lo que pasa es que el problema que tienen estas reformas es que requieren un esfuerzo sostenido durante mucho tiempo y un esfuerzo de todos. Hablamos de la mochila austríaca. La mochila austríaca está muy bien. Son 30 años de negociación entre empresarios, sindicatos y gobierno. En Dinamarca no tienen indemnización por despido, no. Han sido también una generación de negociación entre unos y otros. Una reforma del servicio público de empleo, de las agencias privadas de empleo, etcétera, etcétera. Todo esto, esta discusión paciente y seguida, es lo que tenemos que aprender. Ya sabemos que podemos gestionar las emergencias bastante bien. Esto segundo es lo que nos cuesta tanto gestionar. Y en esto cada uno tiene su papel. No voy a dar ni más ejemplos, solo una cosa más que quisiera decir. Tenemos que dejar de discutir a base de tirarnos principios a la cabeza y empezar a poner números. Tenemos que saber si la mochila austríaca, ¿por qué no se hace? Unos dicen porque es demasiado caro, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta de verdad? ¿Podemos sacar el dinero de algún sitio? Esto no se discute nunca. Viene un señor y dice, no, es demasiado cara. Se acabó la conversación y pasamos a otra cosa. Así, las reformas que hacen falta no serán. El proyecto económico ese que todo el mundo conoce es lo único que hace posible que podamos pagar las pensiones, que la gente tenga un acceso a la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto solo se puede resolver solo se puede ir resolviendo sobre esta base. Y para agotar el tiempo, solo se me ocurre un ejemplo de lo que nos estamos jugando. Todos en España conocemos lo que han sido los planes hidrológicos. Ha habido tiempos en que casi la mitad de la energía eléctrica que se generaba en España se generaba era hidroeléctrica, descansaba en los pantanos. ¿Quién hizo los planos de los pantanos? Los hizo un ingeniero de caminos que se llamaba Manuel Lorenzo Pardo, que fue el fundador y el primer director de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que es el gran río de España. El primer proyecto que presentó tenía 20 volúmenes. Hizo casi todo el plan hidrológico, lo hizo durante la República José Manuel Lorenzo Pardo. ¿Quién hizo los pantanos? Franco. ¿Por qué? Porque la gente de la época de la Segunda República no podía pensar en el calendario que se requiere para hacer un pantano. Franco sí, porque Franco estaba pensando para la eternidad. En realidad yo creo que pensaba en un plazo todavía más largo del que en realidad duró. Pero nuestro reto
es que seamos capaces de hacer proyectos como los pantanos, es decir, de hacer reformas como las que se necesitan, sin necesidad de que venga alguien a hacernos hacer, que las podamos hacer nosotros mismos. Ese es nuestro gran reto y yo creo que ese es el problema fundamental que tenemos y es un problema que podemos resolver, pero que requiere la colaboración de todo el mundo. Y nada más, muchas gracias. Gracias, Alfred. A continuación va a hablar otro de los ponentes, que es Carlos Arenillas. Carlos Arenillas nos va a hablar de los efectos en los mercados. Él es licenciado en Ciencias Económicas, ha sido vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y vocal del Comité Consultivo de la Autoridad Europea de Valores y Mercados. Carlos, cuando quieras te cedo la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nada, encantado de estar con vosotros, menos por el problema de que no podemos vernos físicamente. Entonces, voy a compartir, si soy capaz, a ver, que me ha explicado antes Ana, la pantalla. ¿Se ve? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues un momento que pongo en marcha el cronómetro. Bueno, voy a efectivamente hablar sobre la pandemia y el efecto en los mercados de valores en solo 10 minutos, lo cual pues es un esfuerzo, pero como Alfredo lo ha hecho muy bien, voy a intentar igualarle. Un año que ha sido, por supuesto, vertiginoso. Y hablaré, pues básicamente, de los dos grandes tipos de activos que hay en los mercados de valores, como todos sabéis, que son las acciones, la renta variable, y los bonos, la renta fija, con algunas referencias a las políticas monetarias y fiscales que es tan impresionantes que se han desplegado. Lo primero que os puedo, que os transmito es que el primer gráfico que veis arriba a la izquierda, lo veréis regular, pero básicamente es una representación desde 1970 del índice MSCI World, que es un índice muy conocido que representa las 3.000 mayores empresas del mundo, y que su evolución está marcada pues, con los dientes de sierra, sobre todo de la crisis del 2000 y del 2008-2010, y en un camino ascendente, por supuesto, y los puntos rojos son las diferentes epidemias y el último punto, el que está arriba de la curva, es la pandemia del COVID. Si lo veis así, pues podemos concluir que desde luego las epidemias y la pandemia no han tenido ningún efecto sobre los mercados de acciones. Entonces, lo que hago es, en el gráfico de la derecha, lo que hago es una ampliación de ese índice a lo que ha ocurrido realmente durante el 2020. Y ahí podéis ver que lo que ha habido efectivamente fue una impresionante desplome de las acciones a nivel mundial en el mes de marzo del 2020 para después iniciar un recorrido al alza impresionante hasta terminar en máximos históricos. Bueno, nada más deciros que esto es un récord en términos de velocidad de caída y subida desde que hay registros o desde los años 30. Por supuesto, hubo ganadores y perdedores. Nuestro índice, el índice del IBEX 35 cayó un 15%, también tuvo una caída del 40% y una recuperación, pero sobre todo porque en el índice español pesan mucho los bancos, las compañías de viajes, o sea, de hoteles, Latinoamérica, empresas que tienen y que fueron muy castigadas. La subida de las bolsas mundiales realmente se explica por un grupo de valores que todos conocéis, que son las grandes tecnológicas, Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft, etcétera, y los valores ligados a lo que se llamó el confinamiento, Netflix, Zoom, etcétera. Eso es lo que explica la subida de las acciones durante la pandemia. ¿Qué pasó con el otro gran grupo de activos financieros que son la deuda, los bonos? Bueno, pues tuvieron un patrón de comportamiento muy similar a las bolsas, pero no idéntico. Aquí he elegido la evolución del bono a 10 años español, del Estado español. Podría haber utilizado cualquier otro, pero son muy semejantes. Desde 1980, la gran caída desde el 15% hasta el 0 que terminamos el año pasado, la gran caída de los tipos de interés que se inicia después de los años 80, cuando se domina la inflación, cómo continúa, y esa es la situación. Y tengo también que hacer una ampliación de lo que ha pasado en el 2020, porque es ahí muy chiquitito, que está a la derecha. También se produjo un terremoto, digamos, en
en los tipos de interés, un terremoto, bueno, pues los tipos de interés que estaban a principios de enero, antes de que estallara la pandemia, en torno al 0,5% en el 10 años en España, tuvieron una violenta subida en marzo que llegaron hasta el 1,3%, lo cual sigue siendo un nivel bajo, pero bueno, es un cambio fuerte. Y después otra vez iniciaron, a partir de abril, una bajada hasta terminar otra vez en mínimos históricos, también aquí. Y esto es destacable porque esta caída de los tipos de interés y esta subida de las bolsas se produce, quiero recordar, en un año que, como luego veremos, se batió un récord histórico en emisiones de deuda pública y privada, y donde además el 20% del saldo vivo de los bonos que están en circulación en el mundo están en rentabilidades negativas. El último gráfico que está abajo a la derecha es para ver el grado de aumento de la deuda. Es un gráfico que representa a nivel global, a nivel mundial, el total de deuda pública y privada como porcentaje del PIB mundial. Y podéis ver que estaba en niveles de 3,2 veces el PIB mundial y que en el año 2020 salta hasta 3,6 veces. Bien, ¿qué está detrás de este? No sé por qué no. Luego veremos alguna cosa más, pero ¿qué está detrás básicamente de este comportamiento? Yo creo que podría calificarse de sorprendente del comportamiento de los mercados financieros, y tiene que ver un poco con algo que ha contado Alfredo. Bueno, pues básicamente, lo he puesto aquí como una ecuación en broma, se ha producido una de las mayores expansiones monetarias de la historia, junto con uno de los mayores impulsos fiscales de la historia, que ha llevado además como consecuencia a la mayor creación también de dinero casi que desde que hay registros a nivel global. Los bancos centrales, el primer gráfico que tenéis ahí es una representación del balance de los bancos centrales en el eje de la axis a la derecha en porcentaje del PIB de los 10 mayores bancos centrales del mundo, el G10, que es la línea roja. Bueno, pues ese balance, como todos sabéis, venía creciendo desde la crisis del 2008 con el conocido QE o Quantitative Easing, que son las compras masivas de deuda pública de los bancos centrales, pero fijaros en el salto, o sea, esos balances suponían más o menos el 32% del PIB de esos países y han saltado hasta más del 50%. En el caso europeo estamos ya casi el balance del Banco Central Europeo supone ya casi el 70% del PIB europeo. Y además de estas compras masivas de deuda pública y privada que realizaron los bancos centrales en 2020 y que siguen haciendo, como sabéis, los países que todavía han bajado los tipos de interés los bajaron, como Estados Unidos, que los bajó hasta el 0. Pero además, y esto sí que es un cambio respecto a la crisis del 2008, se produjo un enorme impulso fiscal. El gráfico que veis ahí de barritas, azules y rojas, es un gráfico que estima los impulsos fiscales y monetarios desde el año 2004 en los países desarrollados, o a nivel global, no lo recuerdo muy bien. La línea azul es el impulso fiscal, la barra roja, el impulso monetario. Los dos sumados en el 2020 suponen casi el 30% del PIB global. Son cifras realmente espectaculares. Bueno, resultado de esas dos grandes palancas de política económica, la fiscal y la monetaria, casi nunca vistas, lo que se ha producido es una creación de dinero gigantesca. Ese gráfico, el último gráfico de la derecha, el crecimiento monetario de la M2. La M2, no me voy a poner técnico, es muy fácil de entender, es un agregado monetario que se utiliza para medir la cantidad de dinero que hay en la economía y que se compone además de dos cosas. De la cantidad de dinero, de monedas y billetes en circulación, más, y esto es lo importante, el total de depósitos de hogares y empresas en el sistema bancario. Ese gráfico son tasas de variación interanual, se refiere a Estados Unidos, pero en fin, la Fed, la Reserva Federal, es el banco central más grande del mundo, y el año pasado aumentó el 27%. Para que nos hagamos una idea, ahora mismo los bancos centrales están, digamos, creando, entre comillas, el equivalente a 10.000 millones de dólares al día. Y esto es un gran cambio, como digo, respecto a la crisis del 2008.
Bueno, entonces, por resumir, ¿qué explica lo que podríamos calificar, o para mucha gente sería el sorprendente comportamiento de los mercados en la pandemia? Bueno, pues básicamente el rápido descubrimiento de las vacunas contra la COVID, sin lugar a dudas, que ha sido un éxito científico y técnico impresionante, junto con unas políticas fiscales muy expansivas, más un impulso monetario que básicamente fluyó a los mercados, porque, entre otras cosas, el consumo se desplomó y se produjo un gigantesco aumento del ahorro. Y todo ello generó en los inversores o en lo que llamamos los mercados, pues unas expectativas de una rápida e intensa recuperación de la actividad económica y de los beneficios empresariales, lo cual empujó las acciones al alza. Una confianza, esto es muy importante, en que la inflación será moderada y que los bancos centrales van a mantener los tipos de interés bajos por mucho tiempo, lo cual implica rentabilidades de los bonos a la baja y de sus precios al alza. Y esto también creo que es muy importante, un muy fuerte aumento del apetito por el riesgo financiero. Ha habido un aumento, digamos, de la especulación y de lo que en los mercados llamamos el apalancamiento, que es, digamos, endeudarse para comprar activos financieros. ¿Qué paisaje financiero nos deja la pandemia? Una pandemia que, recuerdo, no ha acabado. Pues yo quiero destacar que un aumento de la riqueza agregada, esto hay que entenderlo, es decir, en medio de un hundimiento de los PIBs, de la actividad económica, la riqueza medida ha aumentado por el aumento del valor de los activos, que ha sido superior al aumento del endeudamiento, pero también ha aumentado la desigualdad. Por supuesto, lo que tenemos ahora es un nivel de endeudamiento, como he mencionado antes, público y privado, muy elevado, el mayor de la historia, unos tipos de interés reales, es decir, descontada la inflación, y nominales muy bajos, incluso negativos, unas bolsas que están en máximos históricos, pero que se apoyan en unos niveles muy exigentes en términos de valoraciones. Por ejemplo, los PERs, el cociente entre el precio y los beneficios, está en niveles también prácticamente históricos. Y además, la aparición, fruto de ese aumento del apetito por el riesgo, de fenómenos inquietantes en los mercados, como ha sido, pues como puede ser, por ejemplo, la fiebre de las criptomonedas, la especulación financiera en las redes sociales, hordas de jóvenes operando en los mercados, en fin, cosas como Tesla, etc. ¿Y ahora qué? Bueno, no es motivo del coloquio, pero sí me gusta. Nadie sabe lo que va a pasar a partir de ahora en los mercados financieros. Los mercados financieros son bastante impredecibles, pero sí me gustaría destacar un riesgo que es importante. Es decir, ¿está la inflación controlada? Es decir, realmente esta es una preocupación que se discute mucho últimamente y esto es un dilema para los bancos centrales. El último gráfico es la evolución desde 1875 en Estados Unidos de la inflación, que es la línea roja en variación anual, y de la M2, de la oferta monetaria, como os he contado antes. Normalmente siempre hay una relación, evidentemente, entre la cantidad de dinero en circulación y la inflación, aunque esta relación se ha desgajado bastante a partir del año 2000. No obstante, cuando ve uno la parte final de esa curva, ese disparo hasta el 25% del crecimiento de la oferta monetaria, parece razonable dudar de que esto no vaya a tener consecuencias inflacionistas. Si tuviera consecuencias inflacionistas, si no son graves, serían manejables en el tiempo. Si la cosa se complicara, evidentemente, los bancos centrales tendrían que revertir parte del impulso monetario que han hecho, y eso, sin lugar a dudas, podría tener impacto en los mercados. De todas maneras, con esto termino. Solo quisiera terminar diciendo que, evidentemente, Alfredo lo mencionó, ha habido un cambio muy importante, muy keynesiano, digamos, algunos piensan que demasiado, en la política económica al hacer frente a la pandemia. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. A continuación va a intervenir José Claudio Aranzadi, nos va a hablar de empresas españolas y su futuro, fondos europeos. José Claudio Aranzadi es ingeniero industrial y licenciado en económicas. Ha sido ministro de Industria y Energía durante los gobiernos presididos por Felipe González y ha ejercido del presidente del Instituto Nacional de Industria, INI,
y representante ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Don José Claudio, cuando quieras tienes la palabra. Ahí te veo. Muchas gracias. Muchas gracias al Círculo de Economía por haberme invitado a participar en este debate con amigos míos de hace ya muchísimas décadas, demasiadas décadas. Como decía Alfredo, aquí estamos más en nuestra condición de viejos que de otra cosa. Y resulta extremadamente agradable, además, con personas que nos vemos periódicamente en Menorca y que tenemos una gran afinidad y un gran interés por lo que ocurre en la isla. Aunque el tema que me han asignado es un tanto oceánico, repercusión en las empresas españolas de los fondos europeos en el futuro, bueno, pues realmente voy a restringirme, lógicamente, dado el tiempo que tenemos, a hacer una especie de reflexión también de carácter general y global sobre el plan de recuperación, transformación y resiliencia, en gran medida complementando lo que ha dicho Alfredo. Este plan, desafortunadamente para España en relación a otros países, por ejemplo en Italia, es un plan que se ha convertido en un proyecto nacional. En España todo anticipa a pensar que durante los 3 años de aplicación, o al menos durante los 2 próximos años, este va a ser objeto de fortísimas controversias, cuando eso es fatal, como ha señalado un comisario, el comisario responsable de política económica en Europa. Ya de todas maneras, en las propias instituciones europeas ha creado un cierto conflicto político que se está alargando en la Unión Europea, que es el conflicto de competencias entre instituciones, Comisión, Consejo, digamos, cuestiones intergubernamentales y Parlamento. El pretender que todo el mundo controle todas las instancias políticas se dediquen a controlar este plan y su ejecución, en mi opinión, es un absoluto error. Lo lógico es que lo controle la Comisión, que normalmente lo hace bastante bien, también comete errores, como ocurrió, por ejemplo, digamos, en la política que se aplicó para la salida de la crisis económica, pero errores es lógico que se cometan, como ha dicho Alfredo, que se cometan. Hay que ser consciente de que inevitablemente errores se van a cometer. Hay que tratar de que sean el mínimo posible, pero y a eso me referiré yo. Voy a dar una visión quizás no quisiera asustar, pero mostrar cuáles van a ser algunas de las dificultades que van a aparecer en España con la ejecución del plan de reconversión, transformación y resiliencia. El plan yo creo que está muy bien construido, de hecho abarca prácticamente todo, pero realmente, así como el demonio está en los detalles, en este caso el demonio va a estar en la ejecución del plan. El plan, de hecho, el plan se ha comparado, el plan de recuperación, o como se le quiera llamar, recuperación, transformación y resiliencia, al plan Marshall. Yo creo que no tiene mucho que ver, ni con el plan Marshall, que era la reconstrucción de una serie, digamos, de activos desaparecidos con la guerra, ni siquiera con el plan de reconversión que tuvo lugar en la Alemania del Este, que se trataba de recomponer casi totalmente un sistema productivo absolutamente obsoleto. Realmente el plan de reconstrucción y resiliencia y de transformación es un plan de salida, en algunos aspectos, de lo que es un proceso de hibernación económica. Los activos a lo largo del año y medio de pandemia se han mantenido. Realmente lo que vamos a tener es un proceso, digamos, de reactivación de ese sistema de activos, por supuesto, después de haber soportado una caída extraordinaria en la demanda, sobre todo en una serie de sectores, como es la hostelería, el ocio, el comercio internacional, el transporte, que se han venido afectados muy negativamente. Como Alfredo ha señalado y también Carlos, ha habido otros sectores que han sido afectados muy positivamente, evidentemente los tecnológicos, parte de los farmacéuticos, y ha habido sobre todo empresas industriales que se han mantenido razonablemente bien a lo largo de toda la pandemia. Es decir, que han conseguido, digamos, incluso aumentar en el sentido de uno de los objetivos del plan, que es la digitalización, por exigencias, digamos, de lo que planteaba la pandemia. Digamos, en algunos casos también de organización del trabajo, que ha mejorado su productividad.
El plan de resiliencia tiene fundamentalmente dos componentes. El que se denomina de recuperación y los otros dos que podrían ser, digamos, un componente, digamos, de política de oferta. El de la recuperación, que tiene un lado, digamos, de política de demanda, es decir, de un shock de demanda que va a favorecer la recuperación, tiene otro aspecto que plantea más problemas. Ha habido muchos expertos que están sugiriendo que se utilicen, por ejemplo, los fondos europeos para facilitar la recuperación de la solvencia de empresas viables. Hombre, esto formulado así suena estupendamente. El problema, como todo este tipo de cosas, es cómo se decide qué es una empresa no solvente pero viable. Y hay algunos que dicen, hombre, en el que las expectativas de rentabilidad en el 23 sean positivas. Bueno, pero ¿qué significa eso? Que lo medimos el EBITDA, es decir, sin tipos de interés, o que realizamos una simulación como si no hubiese pasado nada para saber dónde están. Eso va a ser muy complicado. Y además va a provocar problemas, pues incluso susceptibles, aunque en estos momentos, digamos, la política de la competencia comunitaria está prácticamente parada, pero de competencia, digamos, correcta entre empresas. En el fondo, eso serán unas ayudas públicas clarísimas. ¿Qué empresas que se suponen viables van a recibir esa ayuda y cuáles no? Bueno, pues es una decisión que tendrán que tomar si es que se aplica esto, porque hay otro problema. Si uno se mira, yo lo he mirado solamente, digamos, a toda velocidad, el plan de reconversión y de resiliencia, no hay nada que hable de fondos que se puedan dedicar a la recomposición de la solvencia de empresas, sean viables o no viables. Por lo tanto, no se sabe muy bien a qué habría que acogerse para lo que algunos expertos algunos muy, muy cualificados, proponen. De hecho, prácticamente cuando uno ve los 20 programas de inversión y las 30 políticas de reformas estructurales, esto realmente se parece mucho más a un macroproyecto de política industrial, o por lo menos de política minoritaria. Bueno, aquí quizás yo tengo una deformación como la del digamos, el poseedor de un martillo que ve clavos por todos los lados. Yo tengo una cierta tendencia a verlo desde esa perspectiva. Pero cuando uno examina, digamos, todo el conjunto de propuestas, son propuestas de política industrial en sentido amplio, es decir, de políticas de oferta dirigidas a aumentar el capital humano y tecnológico, a promover el capital tecnológico y humano de las empresas españolas para, digamos, cubrir o, digamos, reducir en la medida de lo posible el gap con los países punteros de Europa. De hecho, este plan, cuando uno lo examina, está en continuidad con todos los requerimientos y objetivos que se planteaban antes de la pandemia. Y, de hecho, prácticamente no hay ninguna medida que tenga una correlación con lo que ha pasado en la pandemia. La pandemia va a dejar muchos restos estructurales, es decir, que van a durar a largo plazo. La utilización del teletrabajo, la mayor utilización del correo electrónico, cambios en los patrones de movilidad y en la estructura de consumos de energía, un mayor ruralismo, etc. Pero cuando uno ve el plan, prácticamente es un plan que se podía haber elaborado perfectamente en 2019, sin haber pasado la pandemia. Cuando uno examina como digo, este proyecto, este macroproyecto de política industrial, el principal desafío, como decía, va a ser su ejecución concreta. Se va a plantearle, y ahora, digamos, voy a tratar de ir con la máxima rapidez, se van a plantear, me referiré solamente a algunos puntos concretos, qué problemas va a generar la ejecución. En primer lugar, uno tradicional de las políticas, digamos, de oferta microeconómicas o industriales, que es el equilibrio entre reglas y discrecionalidad, que no se da con la misma intensidad en las políticas macroeconómicas. En estas políticas, por ejemplo, en este plan, las reglas están claramente definidas, pero son muy generales. De hecho, creo que fue el presidente de la COE el que decía, no, el plan está muy bien, pero es todo excesivamente general. Son muy generales. El problema es, habría que decirles, oiga, ¿y pueden ser mucho más específicas las reglas establecidas para la asignación de los fondos? Realmente, digamos, parece difícil que sea posible eliminar un grado importante de
de discrecionalidad. El hecho de que sean el conjunto de medidas, la mayor parte son de carácter horizontal, solo hay explícitamente un caso de política sectorial. Curiosamente es el del turismo, que afecta directamente a Menorca. Los otros planes, como por ejemplo la hoja de ruta del hidrógeno por ejemplo, perdón, no sé si estoy conectado. Sí, sí. Es que no oía. Bueno, algún otro plan que hay, digamos que de ese estilo, como la ruta del hidrógeno, que no son estrictamente programas sectoriales. Es en la mayor parte, digamos, cuando uno tiene en cuenta que el 40% va a ser dirigido a la transición ecológica y sobre todo transición energética, y en parte y otro 30% a la digitalización, esos son de carácter estrictamente horizontal y por lo tanto, digamos, afectarían al conjunto de los sectores. ¿Qué solución hay cuando existe un grado de discrecionalidad alto en la aplicación de una política? La transparencia. Como no se puede evitar la discrecionalidad y en la ejecución de este plan va a haber un alto grado de discrecionalidad, lo que hay que lograr es el máximo grado de transparencia. Además de por razones políticas. Como decía, esto va a ser ocasión de continuas discusiones entre gobierno y oposición sobre si las medidas son acordes o no acordes, tal, etcétera, y por lo tanto, cuanto mayor transparencia exista, menos problema planteará la discrecionalidad. Un segundo dilema que va a presentarse, y que ya se está presentando en concreto en Bruselas, pero se va a presentar en España también, es el dilema, el trade-off entre control de la asignación de los fondos y eficiencia y flexibilidad. Con estos fondos hay parte muy importante de los cuales el requisito de decisión rápida es importante, y ese requisito está en trade-off claro con el de control. Al fin y al cabo son fondos públicos y necesitan ser controlados por los poderes públicos. ¿Cómo se puede abordar esto y llegar a un equilibrio? Se puede decir una cosa obvia, pues que la gestión sea eficiente, pero ¿cómo se hace una gestión eficiente? En mi opinión hay dos cuestiones, dos planteamientos que pueden mejorar la eficiencia en la gestión. Uno es la colaboración pública-privada y otro el que en el mix funcionarios técnicos, los técnicos tengan una parte preponderante sobre los funcionarios. Hay organismos en la administración, estoy pensando de uno que en mi época estaba en el Ministerio de Industria, ahora ya no sé dónde está, porque el Ministerio se ha dividido en varias partes, el CEDETI. El CEDETI sería un instrumento magnífico para coordinar incluso esfuerzos posibles, si se considerase interesante, de ámbitos privados para hacer un control de los fondos, pero de manera ágil. Otra cuestión, otro dilema importante que se va a plantear es el programa óptimo de las inversiones. Prácticamente todas las opiniones dicen cuanto antes se gaste, mejor. Bueno, eso desde el punto de vista de shock de demanda está claro. Desde el punto de vista de shock de oferta no está claro del todo. Evidentemente, si lo que se trata es incorporar tecnologías maduras, no se plantea ningún problema. Pero cuando lo que se trata es de incorporar tecnologías no maduras, el calendario de inversión es muy importante. Tenemos un precedente en España que yo creo que no hay que repetir, que es el pico de inversión en potencia fotovoltaica hace entre 10 y 15 años, a costes de generación 20 veces superiores a los actuales. Hay que ver que determinadas tecnologías no maduras es posible que se valga la pena esperar. Bien es cierto que el programa está diseñado de tal manera que induce a que todo se gaste muy rápidamente. Los 70.000 millones deben gastarse en 3 años y luego quedan otros 70.000 de créditos. Y eso puede ser bueno en parte, pero probablemente hubiese sido mejor para algunas de las políticas que se plantean en el plan, que el periodo de inversión sea un periodo más alargado. Es cierto que esto también requiere matices, es decir, puede ocurrir tecnologías no maduras que la opción de esperar tenga algún valor, pero que el hecho de que el coste a corto plazo no incluya los beneficios posibles futuros, y esto en toda la, digamos, en la política climática es claro. Es decir, las restricciones que pone la política medioambiental en el terreno de la política climática, todas se fundamentan en el hecho de que hay beneficios futuros, que es evitar
los males del cambio climático a largo plazo, aunque los costes de mitigación sean altos y significativos a corto plazo. Bueno, en esos casos, evidentemente, pues es obvio que aunque haya tecnologías no maduras, si son tecnologías que permiten avanzar en el learning by doing, o por ejemplo, crear economías de red, o sea, por ejemplo, posible que crear una red digamos, de conectividad en Menorca mejor, o crear una red de recarga mejor, son inversiones cuyo beneficio, digamos, la creación de economías de red, en un caso a futuro, pues aparentemente, y con criterios estrictamente de contabilización de beneficios y costes a corto plazo, no sale. Eso probablemente habría que invertir. Pero si no está claro, en determinados casos, y estoy pensando, por ejemplo, en la economía del hidrógeno, hay inversiones en el sector del hidrógeno que es posible que sea conveniente esperar a ver si determinados activos, por ejemplo, electrolizadores o determinadas tecnologías del hidrógeno para hacer reformado de metano con captura y confinamiento de CO2, si no sería mejor estar más seguros de que la curva de aprendizaje no ha avanzado suficientemente. El tema de adaptar los fondos de inversión a las curvas de aprendizaje tecnológicas es un tema fundamental, muy difícil de examinar, pero que hay que tener en cuenta. Y ya no voy a seguir porque estoy extendiendo demasiado. Lo más importante de todo es qué criterios se siguen en cada caso para calificar como elegible una inversión y no otra. Esto vuelve a plantear problemas de política de la competencia clarísimos. Pero, por ejemplo, es obvio que proyectos de inversión cuya combinación de rentabilidad y riesgo sea suficientemente atractiva para la inversión privada no deberían ser susceptibles de elegir, sino que proyectos que impliquen un riesgo tecnológico importante o que generen externalidades importantes, o como decía, en el caso de la política climática, que supongan costes de investigación importantes, pero beneficios claros, futuros, a muy largo plazo, que nadie va a tener en cuenta, porque además es una externalidad global, está justificado. Y bueno, acabo aquí. Simplemente lo que quería decir es que la ejecución, vuelvo a repetir esto en el sentido de lo que decía antes Alfredo, la ejecución va a ser muy complicada. Y va a ser muy complicada en un ambiente político muy poco propicio a que exista, digamos, una cooperación entre partidos políticos para avanzar. Y yo creo que en este sentido, pues habría que pedir, yo me he puesto más, digamos, en la posición no de las empresas, pero creo que las empresas pueden tener también su papel aquí. Primero, para exigir, y luego para contribuir con sus sugerencias a que esta política de ejecución de un plan que va a ser muy complicada se realice con la máxima eficiencia y un control adecuado de los fondos. Nada, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Joaquín Coello. Nos va a hablar de las empresas menorquinas y su futuro, fondos europeos. Joaquín Coello es ingeniero naval y MBA por el IES. Atesora una dilatada carrera profesional, habiendo ocupado puestos de alta responsabilidad. Actualmente es asesor de presidencia de Siemens Gamesa, presidente de Asopor, consejero de Miguel y Costa, Comexi y Porter y asesor de otras empresas, así como vicepresidente segundo y académico numerario de la Real Academia de Ingeniería. Cuando quieras, pues, tienes la palabra, Joaquín. Muy bien, buenas tardes. Se ha dicho, no sé si me oís bien. ¿Me oís bien? Sí. Bueno, esa era mi primera preocupación. Mi segunda preocupación era trasladar un hecho, y es que los ponentes anteriores a mí tienen un nivel infinitamente mayor que yo. Por tanto, yo estoy aquí por viejo. Ellos están por viejos y por ilustres, pero yo únicamente por viejo. Dicho esto, mi tema es relativamente sencillo. Es decir, tengo que explicar cuáles son los proyectos que en estos momentos están en marcha en Menorca. Bueno, yo creo que Menorca tiene una determinada dimensión, 100.000 habitantes, una extensión limitada, y por tanto los proyectos de Next Generation que vienen a Menorca están en línea con lo que es Menorca como isla. Pero Menorca tiene una oportunidad significativa de
avanzar con estos proyectos porque el hecho de ser una isla permite ser un laboratorio de determinados proyectos que luego se pueden extender y llevar al nivel a todo el nivel de España. Bueno, no voy a explicar lo que son los proyectos Next Generation, sino simplemente decir, y esto no se ha dicho, pero yo creo que es importante, que España, estos 750.000 millones, la mitad, por no entrar en los números exactos, la mitad subvenciones y la mitad préstamos, los ha negociado bien, porque realmente de los 70.000 millones iniciales que vamos a recibir en el 21, 22 y 23, España va a recibir junto con Italia 70.000 millones, pero los demás países a continuación, fundamentalmente Alemania y Francia, por su dimensión, van a recibir 40 o 50.000 millones. Es decir, España recibe en proporción a la dimensión de su economía muchos mayores fondos que los fondos que vienen a estos otros países. Concretamente, en el caso de Baleares, yo creo que la situación es muy crítica porque Baleares es una economía basada en el turismo y Baleares ha tenido una pérdida de PIB en el año 20 del 23,7%, mientras que España ha tenido el 11% y la Unión Europea ha tenido el 6,2%. Por tanto, Menorca, con razón, puede reclamar que parte de los fondos vengan aquí. Ahora bien, si aceptamos, como parece ser que va a ocurrir, de que el 50% de los fondos van a ir a reparar los desastres de la crisis y parte de los fondos van a ir a crear nueva economía, es evidente que el dinero que venga para reparar los desastres de la crisis tienen que venir a Menorca. En el presupuesto del año 21 del gobierno hay 22.400 millones que forman parte de los 30.000 a fondo perdido que van a venir entre 21, 22 y 23. De estos 22.400, 10.000 van a ir para la nueva economía y 12.000 van a ir para reparar los desastres de la crisis. Bueno, no voy a hablar de los 12.000 millones porque los 12.000 millones van a ser repartidos por el gobierno a través de las comunidades autónomas, entiendo que con criterios de equidad. Lo que quiero hablar es de los 10.000 millones que van a venir en el año 21 y a continuación en el 22 y en el 23, espero que con la misma proporción, a crear nueva economía. Y ahí es donde Menorca tiene una oportunidad significativa. Yo creo que estos proyectos estos proyectos de Menorca están ya recogidos en un documento que se ha entregado al Ministerio de Industria y que se llama Menorca Transformación Piloto de la Economía de una Reserva de la Biosfera. Y ahí hay, yo creo que una serie de cuestiones que me gustaría mencionar porque entiendo que son importantes para que se entienda lo que son estos proyectos. En primer lugar, ¿cuáles son los retos? Los retos, evidentemente, para Menorca son la especialización turística y de pymes, que yo creo que esto es clarísimo, es decir, por tanto, ese plan tiene que recoger esa situación concreta de Menorca, los desequilibrios en el sector primario, que me parecen muy significativos, el subdesarrollo de la circularización, de la economía circular, la dependencia alimentaria y energética de Menorca. Menorca no produce la energía que consume y tampoco produce suficientemente alimentos que consume. Y luego, finalmente, una asignatura que llevamos 25 años con ella, pero que no está totalmente cubierta, que es Menorca como reserva de la biosfera. Estos son los retos. Es decir, tenemos un sector primario insuficiente, tenemos un sector turístico muy estacional, tenemos una circularidad de nuestra economía insuficiente y esos son los retos que estos fondos que vienen para cambiar la economía deberían hacer frente. Y las oportunidades, una ya la he mencionado, y es la insularidad de Menorca, que permite hacer experimentos a pequeña escala que luego pueden ser llevados a nivel nacional. Y finalmente, la necesidad de un desarrollo sostenible. Yo creo que Menorca es un ejemplo claro
de que hace falta un desarrollo sostenible, que hace falta en todo el mundo, pero en Menorca es muy visible. Si estropeamos el paisaje, estropeamos el entorno, gastemos más agua de la que podemos gastar, tenemos más gente de la que podemos acoger, es evidente que la situación se va a precarizar muchísimo en Menorca. Esto es algo que va a ocurrir a nivel general, pero que la insularidad de Menorca va a poner de manifiesto. Por tanto, los proyectos que nosotros nos pongamos deberían ir en dirección de resolver estos problemas. Bien, ¿cuáles son, por tanto, los objetivos? Pues una soberanía alimentaria y de recursos. Por ejemplo, exportamos leche de Menorca a precios muy malos, muy bajos, con muy poco margen, y esto afecta a todo nuestro sector primario. Deberíamos de ser capaces de no tener que exportar esa leche y poderla utilizar en la elaboración de quesos, donde la leche es valorada a un precio superior. Yo creo que es evidente que hay que hacer una colaboración de clústeres, es decir, en todo lo que es la digitalización, el establecimiento de clústeres ayudará. Y no se puede hacer esto individualmente por empresas, hay que hacerlo en clústeres, ¿no? Bueno, yo creo que Menorca es un ejemplo de vida saludable y eso debería servir como ejemplo de las políticas que se pueden hacer en esta área, y finalmente es un destino de muchos visitantes que deberíamos de intentar retener a través de los valores de la ecología, el medio ambiente, etc. Bueno, yo creo que he hablado brevemente de cuáles son los retos, he hablado brevemente de cuáles son las oportunidades, fundamentalmente basada en la insularidad, y he hablado de cuáles son los objetivos que nos deberíamos de marcar. Dentro de esta óptica, Menorca tiene 10 proyectos perfectamente definidos, y estos proyectos tienen un coste total de 16 millones de euros, 44% financiados por fondos privados y 56% financiados por fondos públicos. Por tanto, estamos hablando de un proyecto de dimensión pequeña en proporción a lo que es la isla, y estos proyectos deberían de ser financiados por el gobierno por dos razones. Por una, porque no suponen un esfuerzo económico significativo, estamos hablando de un total de proyectos de 16 millones. Es posible que esto crezca porque el bien hacer de estos 10 proyectos presentados hace que haya nuevos proyectos que están en preparación y que seguramente serán presentados posteriormente, pero estamos hablando de proyectos pequeños y de dimensión económica pequeña y con efectos muy significativos, porque evidentemente el entorno es pequeño y la acción, las palancas sobre estas cuestiones son importantes. Bueno, no voy a mencionar los 10 proyectos, pero algunos sí quería hablar. Por ejemplo, hay uno que me parece especialmente interesante, que es el servicio cooperativo profesional para facilitar y colaborar en planificar e implementar sistemas de producción de custodia agraria no intensivos. Esto en Menorca es claro, que existen muchas instalaciones agrarias de este tipo y que deberíamos de intentar hacer viables, hacer posibles y hacer atractivos. Las agroestancias es otro proyecto muy interesante, un piloto de una agricultura de instalaciones de fincas de menos de 100 hectáreas y un servicio de asesoramiento profesional para diseñar e implementar la hospitalidad de gente que pueda venir a hacer turismo rural. Autonomía energética. Yo creo que esto para Menorca es claro, es decir, debemos de ser autónomos o mucho más autónomos de lo que somos ahora, y la solución evidentemente está en fotovoltaico, porque el eólico es muy intrusivo. Bueno, la fabricación de trampas biodegradables para el control de pandemias, etc. Bueno, hay 10 proyectos que han sido presentados y más que pueden ser presentados. Entonces, para mí, la cuestión fundamental en la defensa de estos proyectos es si son proyectos pequeños que pueden considerarse proyectos pilotos, es decir, proyectos que permiten hacer un experimento
que se hace en el laboratorio y que luego se lleva a gran escala. La mayor parte de estos proyectos lo son, y a partir de ahí se pueden llevar al ámbito nacional de toda España. Si son proyectos que tienen un impacto económico pequeño, y si son proyectos finalmente que van en línea con las 12 líneas de actuación que el gobierno balear ha planteado, no hay razón para que estos proyectos no vean la luz. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es que hay que tratarlos uno a uno, porque hay algunos que son de medio ambiente, otros que son de digitalización, otros que son de sanidad, etc. Y por tanto hay que ir a diferentes ventanillas, a diferentes ministerios para reclamar el dinero. En eso hace falta que haya un tutelaje, no únicamente del gobierno balear, que lo habrá, estoy seguro, sino también del gobierno central. No puede tratar el gobierno central a Baleares, a Menorca en concreto, o otra comunidad autónoma de mucho mayor dimensión, como puede ser Andalucía o Cataluña. Hay que tratarlas de manera especial. Y eso es lo que yo creo que debemos de pedir desde Menorca. Y finalmente, por acabar, creo que la ilusión que estos proyectos han generado, el movimiento ciudadano que han suscitado, el interés de muchas personas en trabajar en estos proyectos, y yo creo que en el fondo el crisol que ha representado el Círculo de Economía intentando promover estos proyectos con muchas personas que están cerca de ellos, que conocen a los promotores, que les han impulsado para que lo hagan, creo que merece una atención especial por parte del Ministerio. Les he dicho al principio de mi intervención que hablaría de cosas pequeñas, de cosas concretas, de cosas específicas, de cosas que nos interesan a Menorca y que no son grandes principios. Déjenme que les diga, para acabar, una cuestión que me ha llevado muchas veces a pensar. Si miramos la historia del pensamiento humano, esta empieza en Grecia hace 2500 años. Primero se quiere conocer la realidad y los griegos inventan la metafísica, que no significa más que más allá de la física. Quieren entender las estrellas, quieren entender las estaciones, quieren entender el día y la noche, inventan la metafísica y avanzan en esto. Pero rápidamente llegan otros filósofos, Sócrates en concreto, que inventan una moral. ¿Y la moral para qué era? Para ser felices, para poder ser felices. La búsqueda del hombre es la felicidad. Por tanto, después de haber visto la realidad física, se intenta ver la realidad social y se intenta descubrir cómo se puede ser feliz. Tan importante saber por qué hay día y noche, como saber cómo podemos ser los hombres felices. Y esto pasan los años, pasa la Edad Media, pasa grandes filósofos escolásticos, y llegamos al siglo XVII, en donde unos británicos, y digo británicos porque eran tan ingleses como escoceses, Hume, Hobbes, etc., Berkeley, analizan la realidad e intentan obtener directamente conclusiones de la realidad, no únicamente de la realidad física, sino de la realidad social. Y después de ello, con la excusa de que los sentidos podían engañar a las personas, vienen los racionalistas que dicen: no necesitamos la realidad para nada. Nosotros podemos vivir simplemente con nuestras ideas, podemos trabajar alrededor de nuestras ideas. Es suficiente. Movámonos en el mundo de las ideas. Y esto nos lleva a desastres enormes, porque cuando llega el romanticismo y el racionalismo se mezcla con los sueños, Nietzsche es un ejemplo clarísimo, cuando dice aquello de Dios ha muerto, pero no Dios ha muerto porque ha muerto Dios, sino porque la realidad que hasta entonces existía no funciona, nos crea graves problemas. Y la mezcla de estos principios tan elaborados con la simplificación extrema que supone la política, estoy pensando en Nietzsche y el nazismo, nos produce problemas terribles en Europa. ¿Cuál es mi conclusión con la que quiero acabar? Muy sencilla. La derivada primera enseña más que la función. La derivada segunda enseña más que la derivada primera. La derivada tercera
enseña más que la derivada segunda, pero hay un grave problema, y es que nos alejamos del campamento base, y los alpinistas, la gente que va a la montaña y que corre riesgos, sabe que alejarse del campamento base supone correr un grave riesgo de muerte y de pérdida. Y esto es lo que yo creo que nos ha pasado mucho en Europa. Por tanto, volvamos a los orígenes, volvamos a lo sencillo, volvamos a lo pragmático. Y en esto hay que reconocer que los ingleses nos han llevado la ventaja frente al conceptualismo francés y la profundidad ideológica de los alemanes. Por tanto, volvamos a la practicidad. Y vuelvo a donde estaba antes, en la idea de Menorca. Hagamos estos proyectos. Son fáciles, son baratos, son laboratorios, nos pueden dar experiencias para hacer otras cosas. Volvamos a esta realidad. No nos alejamos del campamento base. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, pues ha llegado el turno de preguntas. Yo me lanzaré la primera. A todos los ponentes, pues todos sabemos que el año 2021 se presenta como un año crucial, un año bisagra para la evolución de la crisis provocada por la pandemia. Lo que pase este año en buena parte de nosotros, pero si las vacunas funcionan, pensamos que el año 2022 puede ser el año de la recuperación de las economías europeas. Y también, según esta opinión, la tiene la mayor parte de los grandes organismos europeos e internacionales, y creemos que será un año especialmente importante para la economía como la economía balear, tan dependiente del turismo y de la hostelería. Quería hacerles una pregunta a los cuatro y respondan quien quiera. Pues, ¿son optimistas? ¿Cuál debe ser a partir de ahora nuestro objetivo? Les pido que escojan entre recuperación, reconstrucción y transformación. ¿Quién contesta primero? Vale. Audio. Sí. Vale. Yo soy claramente optimista. Yo creo que el año 2022, quizá el 2021 va a ser un año de transición, pero el 2022 va a ser un año de recuperación económica clara, aunque solo sea por efecto mecánico. El turismo es obvio que se va a recuperar plenamente en el año 2022. Ha caído un 70% más o menos en el año 20 sobre el 19. Recuperar lo que había en el 2019, teniendo en cuenta que es más del 10% del PIB, son más de 7 puntos. El automóvil va a pasar algo parecido, es decir, hay los sectores más afectados, la hostelería, ocio, etcétera, van a tener una recuperación mecánica, con lo cual digamos, está asegurado un crecimiento del PIB muy notable. Si a eso le añadimos el shock suplementario, por mucho que se retrase, de la parte, digamos, de los 70.000 millones que corresponda a los años 2021-2022, yo creo que la recuperación va a ser clarísima. ¿Qué problema va a surgir? Hay un problema que ya antes Carlos Arenillas y Alfredo han señalado, el problema que se está ya anunciando en Estados Unidos y en Europa de una sobredemanda, digamos, un aumento de la demanda por encima de la output gap que genere tensiones inflacionistas. Tensiones inflacionistas que ya se han empezado a manifestar en algunos elementos de costes. Es decir, el coste de las materias primas está aumentando. Con un 22 con plena recuperación mundial, el precio de las materias primas y el del petróleo, aunque tenga una tendencia a muy largo plazo decreciente, los episodios de exceso de demanda van a generar, como siempre, altas, eso puede provocar tensiones inflacionistas. ¿Cómo repercute eso en los mercados financieros? Como decía Carlos Arenillas, es incierto. Pero entre eso, el problema de qué va a pasar cuando haya que ir a la consolidación fiscal, y eso ya más tarde, sobre todo en Europa, es necesario ver qué se hace con la deuda que tienen los bancos centrales en sus tripas, en el activo. Pero vamos, sobre todo el efecto de la inflación en los tipos de interés en unas economías altamente endeudadas, se puede recurrir a la deuda perpetua, como se está hablando en muchos casos, para la deuda que tienen, la deuda pública que tiene el Banco Central Europeo. Pero la deuda perpetua, si los tipos de interés suben, los presupuestos del Estado se ven afectados de manera muy negativa.
Por lo tanto, yo creo que recuperación, soy muy optimista, en resumir, muy optimista en relación a la recuperación, yo creo que va a ser extraordinaria en el año 2022, pero hay una serie de riesgos, sobre todo el de la inflación y sus efectos financieros, que ahí están. Cómo eso va a afectar y cómo las empresas van a tener que adaptarse a un entorno incierto y muy problemático en ese sentido. Sí. ¿Puedo? Carlos. Sí, bueno, la verdad es que ha sido muy interesante escuchar a todos los que habéis hablado, Joaquín, Claudio y Alfredo, pero contestando a la pregunta de Carmen, por supuesto que va a haber una recuperación fuerte, que va a empezar, si no hay más problemas con las variantes, 2021 empezará en el segundo semestre la recuperación y se consolidará en el 2022. Es cierto, y esto yo creo que también hay que reconocerlo, y que a mí me preocupa como ciudadano y como sociedad. Es decir, la pandemia ha dejado pérdidas que son irrecuperables. Y es bueno, me gustaba un poco, digamos, el tono filosófico que utilizaba. Es decir, claro que ha producido dolor y ha producido pérdidas. Los viajes que se han perdido, pues no se pueden recuperar. Yo no puedo ir a Menorca en el mismo año 3 veces para recuperar las 2 veces que no he podido ir el año pasado. Pérdidas, y estoy pensando mucho en Menorca, que sois los que nos habéis convocado. Recuperación va a haber. La mayoría de los expertos están de acuerdo que en cualquier caso recuperar, por entendernos esta cosa que usamos los economistas del PIB per cápita, el PIB per cápita en España no se va a recuperar hasta el 2023 posiblemente. Es decir, es cierto que si tú has caído de 100 a 80, una caída del 20% por poner una cifra, pues, y subes luego de 80 a 90, pues en porcentaje la subida es impresionante, pero todavía estás muy lejos del nivel del que venías. Se recuperará. Pero yo creo que es más importante aprovechar estos fondos que nos hemos concedido, digamos, como sociedades, con esta creación de dinero, con estos fondos de Next Generation que van a llegar y activarlos. Gestionarlos bien, que no va a ser fácil, como se ha dicho, pero me parece más que pensar en los riesgos financieros que están ahí, confiemos en que sean manejables, es activar esos fondos, gestionarlos bien, y tengo que decir que la filosofía sobre todo para Menorca, orientada tal y como con proyectos como, que me encantaría conocer el documento, Joaquín, que ha contado Joaquín, me parece muy importante activarlos. Pero, por concluir, el daño está hecho, ha sido curiosamente menor de lo que podía haber sido gracias a las medidas de política económica y a este artificio monetario y fiscal que hemos implementado. Os recuerdo, el mayor de la historia, pero lo que es más importante, más que pensar en cuándo voy a recuperar lo que he perdido, que se irá recuperando con el tiempo, es reconstruir de una forma diferente. A mí esto es lo que me parece más importante, y supongo que al círculo podéis impulsar y en lo que yo pueda pues echar una mano. Bien. ¿Quiere contestar Alfredo Pastor o lanzo la siguiente pregunta? ¿Tú eres optimista? Soy tan optimista como Claudio, y viendo sobre todo lo que hemos conseguido hacer en el pasado. Esto lo sabemos, el futuro no lo sabemos, pero el pasado sí. Y soy optimista hasta que cojo un diario o veo el telediario en la televisión, fundamentalmente cuando veo lo que son las sesiones parlamentarias. O sea, esto no vamos a conseguir nada como no haya un cambio de actitud. Estas personas a las que hemos votado, algunos en un lado y otros en otro, tienen que cambiar de actitud, porque lo que hay que hacer es crear espacios, es exagerar los acuerdos y quitarle importancia a los desacuerdos. Yo creo que los fondos europeos y los proyectos correspondientes pueden tener un efecto positivo muy importante, porque cuando uno se pone a hacer algo, en vez de hablar, a hacer algo, generalmente se pone de acuerdo con el adversario, porque las cosas no hay 35 maneras de hacerlas. Y se crean espacios comunes en los que la gente pierde la costumbre de pelearse. Pero yo creo que si sacáramos la televisión de las sesiones
del Congreso durante el próximo año 2021, la recuperación en el 22 sería mucho mejor. Ya está. Joaquín, ¿quieres aportar algo más? Pero yo diría una cosa, necesitamos actores y no inspectores. Este país está muy dado a revisar, a analizar, a fiscalizar, a verificar que efectivamente los dineros se gastan bien y se gastan adecuadamente. Eso está muy bien, pero lo primero que hay que hacer es gastarlo. Y yo creo que a nuestro país les vendría muy bien, voy en línea con lo que ha dicho Alfredo, un poco más de confianza de unos en otros. Mientras unos se hagan la puñeta a los otros, mientras unos no utilicen los argumentos para criticar a los otros, no avanzaremos. Yo creo que el proyecto, por ejemplo, que ha hecho el gobierno socialista, ¿no?, para poder hacer PERTEs, ¿no?, grandes proyectos, ¿no?, y sin tener que pasar por todas las pautas y procesos de aprobación y verificación que existen en nuestra administración, yo creo que son positivos. Por tanto, quejémonos de que las cosas no vayan bien, pero después de que hayan ido. Yo creo que en estos momentos lo que tenemos que hacer es intentar que ocurran y después ya verificaremos que ocurran y funcionen bien. A mí me preocupa mucho el hecho de que la crítica a priori, antes de que se hayan hecho las cosas, nos haga la vida mucho más complicada a todos. Gracias a todos. Yo tengo varias preguntas más, pero como no sé cómo vamos de tiempo, voy a lanzar una que nos ha hecho el señor Díaz Montañés y pregunta: en una situación tan crítica, ¿no merecería la pena apartar un poco las ideologías y pragmatizar el Ejecutivo con unos ministros tecnócratas y de la mejor de las élites que tenemos? ¿Quién contesta? Alfredo. Alfredo, vale. Está silenciado, Alfredo. Alfredo. Ahora ya no. Vale. Yo sería contraria a esta solución. Es una solución utópica. Porque los expertos, estos independientes, no van a mandar nada. Estos expertos independientes mandan en una dictadura. En una democracia no mandan, porque las reglas del juego no son esas. No, yo creo que lo que hay que procurar es que nuestros representantes, convencerles de que tienen que espabilar un poco, y esto ya está ocurriendo. Pero pretender lo del gobierno tecnocrático, yo que soy un tecnócrata nato, estoy más bien en contra de esto. Sí, Claudio quiere... Claudio. Estoy totalmente de acuerdo con Alfredo. Por decirlo así, el éxito es encontrar el mix óptimo de políticos y, digamos, en distintos niveles entre políticos y técnicos. Ahora, un gobierno completamente... Otra cosa es que si despojamos a la discusión política actual de toda la retórica y agresividad, que cuando uno ve la agresividad, por ejemplo, en estos momentos en el clima político español, no es sobre cosas, sobre lo que decía, digamos, Ortega a los argentinos a las cosas. Aquí no estamos discutiendo sobre cosas, es decir, en ese sentido, sobre gestión de solución de problemas. Los debates parlamentarios son debates que la mayor parte del tiempo son el 50% insultos y el otro 50% retórica vacía. Si en lugar de eso, sean políticos o sean técnicos, tanto gobierno como oposición se dedicase todo el mundo en la parte que le toca a plantear, no digamos, por ejemplo, por hablar de una cosa, la campaña electoral de Madrid. Bueno, la campaña electoral de Madrid es un ejemplo de cómo, en mi opinión, cómo no deben plantearse los debates políticos. No ha habido prácticamente en Madrid ningún debate sobre cómo solucionar ninguno de los problemas fundamentales que se tienen en Madrid en estos momentos. Y en los debates parlamentarios, una parte muy importante de los debates no tienen nada que ver con los problemas o se utiliza como pretexto la pandemia, la situación económica, para generar una serie de retóricas vacías donde no sabemos qué es lo que, digamos, habría que plantear de manera correcta para el próximo año y para los próximos años para resolver los problemas. Si hay infinidad de problemas en los que no se han tocado. No solamente, digamos, cómo se va a gestionar en Europa la política monetaria o financiera. En España tenemos por delante, por ejemplo, que no está incluido en los fondos, en el problema de los fondos europeos,
una reforma fiscal, explicándole a la gente que esta reforma fiscal va a tener que tener un carácter medioambiental más acusado y que seguramente, en mi opinión, tendrá que suponer, ya sé que eso a la gente no le gusta, una presión fiscal más alta, porque vamos a tener que hacer frente a una deuda muy elevada dentro de unos cuantos años. Entonces, esos debates, excepto por el lado demagógico, no existen. Y esperemos que los debates en torno a la asignación de los fondos europeos en los planes, del plan de, digamos, de recompresión, resiliencia, etcétera, sea un debate sobre aspectos, en este caso sí que es bueno que sean sobre aspectos fundamentalmente técnicos. ¿Por qué se aprueban unos proyectos y otros no? El sentido que tiene la aprobación de cada proyecto. Pero, y en ese sentido, yo creo que lo que ha planteado Joaquín Coello de los proyectos concretos de Menorca está muy bien, que se debata sobre eso, no sobre ensoñaciones, digamos, de carácter metafísico-político que no tienen ningún interés. Paso a otra pregunta del público. Pregunta el señor Carmín, ¿cómo transformar la oferta turística de Menorca o de Baleares para poder optar a recibir fondos del plan europeo? ¿Quién quiere contestar? ¿Carlos? Carlos. Yo no pretendo contestar, porque la pregunta, mis compañeros seguro que tienen más opiniones, pero quería aprovechar esa pregunta para sí decir algo que yo vengo pensando desde hace tiempo y algunas cosas positivas que pasan en Menorca y que yo creo que había que potenciar. Cambiar la oferta turística depende de muchas cosas, de muchas iniciativas. Hay algunas que se han producido últimamente que yo creo que van en la dirección correcta. Por ejemplo, la Galería de Arte que se ha abierto en la Isla del Rey es una excelente noticia para Menorca que puede hacer que se ponga en marcha Menorca como referente artístico. Y eso sería importantísimo para la isla. Son pequeñas cosas. O como sería, por ejemplo, es una opinión, yo soy aficionado, si algo tan increíble como que haya una ópera y una temporada pequeñita de ópera en Menorca, eso se ampliara, eso se sumaría a este tipo de cuestiones, ayudaría a otros hoteles de calidad pequeños que se están abriendo en Mahón, etcétera. Y son pequeñas cosas, porque es una isla pequeña y es una sociedad pequeña y tiene que ser sostenible. Y ese tipo de cuestiones yo creo que van en la línea correcta de qué tipo de oferta turística, no dependiente tanto del verano, debería tener Menorca. Y perdón, porque es que tenía que decirlo. De acuerdo, Carlos. Yo creo que es muy importante la oferta cultural que podamos ofrecer en cada una de nuestras islas, porque no solo somos sol y playa, sino tenemos que vender otras experiencias, como también puede ser, yo que sé, el senderismo, las rutas gastronómicas, cultura, música, etcétera. Yo creo que es muy importante que nos transformemos y lo que dice siempre el director que tengo yo de economía, el doctor Toni Riera, pues transformar valor por volumen, ¿no? Yo creo que es importante, dar valor a lo que tenemos. Tengo yo varias preguntas, pero bueno, pues respetando a los asistentes, tengo otra pregunta que la hace Sebastián Sastre, y dice, con la masa monetaria disparada y tipos de interés muy bajos, estamos recibiendo información de nuestros proveedores. Muchos dicen que no saben a qué precio nos podrán vender en los próximos meses y tampoco si podrán abastecer la demanda. Al mismo tiempo, ya han parado por falta de suministros. ¿Qué indican estos síntomas? Bueno, supongo que esta es mía y ya me callo. Bueno, mía, puede decirlo eso. Es cierto que, bueno, si él ya lo está detectando con los... Es cierto que se está produciendo en los últimos 2 meses, lo ha dicho Claudio, un repunte del precio de las materias primas que no se había visto desde hacía 10 o 15 años. Hay un caso que les va a quedar... Por ejemplo, el precio de la madera se ha multiplicado casi por 10 o por 15 veces. El otro día leí un artículo en el New York Times que habían calculado que el coste de construir ahora una casa en Minnesota era casi imposible solo por el coste de la madera. Se han producido unos cuellos. Yo no sé si es consecuencia yo no creo que sea consecuencia del crecimiento de la masa monetaria, que algo tendrá que ver. Lo veremos más a largo plazo. Pero a corto plazo lo que se ha producido es que hay un cuello de botella. Primero, hay una demanda embalsada que no se había podido producir durante la pandemia y que ahora está apareciendo de golpe. Y hay algunos cuellos de botella en las cadenas de producción y
Y todas estas tensiones va a traer tensiones inflacionistas. Digamos que las economías, esto es como salir de la UCI. Es decir, las economías van a tener problemas, o sea, vamos a salir en tromba de la UCI y va a haber problemas hasta que las economías se terminen de armar y esto puede producir algunos problemas. Pero yo confío en que no estemos a las puertas de una hiperinflación, por supuesto. Bueno, voy a lanzar yo una pregunta haciendo antes una pequeña introducción. Pues parece que con lo que hemos dicho hoy estamos todos de acuerdo en que habría que trabajar simultáneamente a corto plazo para recuperarse y paralelamente para transformarnos, ¿no? Para transformarse. Nos encontramos actualmente ante un proceso de transformación, una revolución económica. Algunos la llaman la cuarta revolución industrial, pero va más allá porque esto ya empezó antes de la pandemia, pero se ha acelerado con la pandemia. Es un proceso de transformación no solo para España, aunque sí especialmente, sino para el conjunto de Europa y del mundo. Es una oportunidad única que no se puede perder y que no se volverá a presentar en mucho tiempo, desde luego para España, que ha perdido en su historia varias revoluciones industriales. Tengo una pregunta para cada uno de los ponentes. Al señor Aranzadi, pronto se manifestarán preocupaciones sobre niveles de endeudamiento público y privado excesivamente elevados y los posibles cambios en los comportamientos de empresas y de consumidores. ¿Se irán cerrando grifos de las ayudas directas a las empresas y a los trabajadores? Bueno, hay un problema con el plan, digamos, el Next Generation. Esto va a ser un pico de 3 años y el problema es que pasará, bueno, de 6, digamos, si le sumamos los otros 3 hasta el año 2026 con los créditos. ¿Qué va a pasar después? Es decir, ¿qué va a pasar a más medio plazo? Y el problema de la deuda que está ahí gravitando, pues bueno, va a ser un problema muy complicado. Primero, ¿cómo se resuelve? Sobre todo no solo en España o en Italia, que todavía tienen un nivel de deuda con otras circunstancias muy mayores que el nuestro, sino en Europa. El Banco Central Europeo tiene digamos, un volumen en sus activos, que solo me corrija Carlos Arenillas, que es un especialista, que creo que es el doble del Banco de la Reserva Federal. ¿Por qué? Por el porcentaje que tenemos de deuda pública como resultado del quantitative easing. Entonces, ¿qué va a pasar con esa deuda dentro de 3 o 4 años? ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a mantener ese enorme balance del Banco Central? ¿Se va a hacer, como muchos proponen, se va a convertir eso en deuda perpetua? Deuda perpetua que no soluciona el problema de los tipos de interés. Pero en cualquier caso va a haber una exigencia de consolidación fiscal cuando además Europa empiece a poner en estos momentos en Europa tenemos paradas 2 cosas. Una, las reglas de estabilidad, digamos todos los requisitos sobre porcentaje de déficit, de deuda, etcétera, y la política de la competencia de ayudas públicas. Esas 2 cosas empezarán a funcionar en el año 2023 plenamente. Y entonces sí que es posible que haya, y habrá que el aterrizaje sea suave, será importante, pero que es evidente que va a haber que ir a una consolidación fiscal. Por eso decía yo antes que tenemos que esperarnos, sobre todo en España, a que la reforma fiscal incluya un aumento de la presión fiscal. Con una deuda de 120%, no sé cuánto acabaremos en esta situación del PIB, pensar que no va a haber alguna situación de consolidación fiscal exigida más allá del 2023 es pura fantasía. Y por lo tanto, con eso habrá que contar y las empresas tendrán que contar. En Estados Unidos ya lo han planteado de alguna manera, de una manera bastante inteligente, como lo ha planteado Joe Biden. Ha dicho, mire usted, nosotros vamos a hacer esto y para esto necesitamos estas medidas fiscales, asociando las medidas fiscales a los objetivos de gasto. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? No lo sé, pero desde luego que va a haber una disciplina mayor de ayudas públicas a partir del año 24, digamos, del 324, y una necesidad de consolidación fiscal y por lo tanto una presión fiscal mayor, yo creo que sí. Gracias, Claudio. Tengo una pregunta para el señor Coello. Aunque empiecen a llegar en 2021-2022, es el año en que estarán en propio pleno funcionamiento los fondos de recuperación europeos, especialmente el de Next Generation, que puede atraer a España unos 150.000 millones de euros. Lo que Baleares reciba de verdad dependerá mucho de la capacidad, como decían, de la absorción de estos fondos por parte de las administraciones públicas y las empresas.
es decir, de la calidad y viabilidad de los proyectos presentados para recibir este dinero. Pero ¿tiene el sector público y el sector privado balear, cree usted, capacidad para traccionar este volumen de ayuda? Sí. Bueno, perdón. Sí. Para mí la respuesta es sí. Y la prueba es que hay proyectos que se han presentado que yo creo que están bien organizados y que no se acaba el tiempo, se pueden presentar más proyectos. Por tanto, yo creo que sí. Por ejemplo, se ha hablado del nuevo turismo, se ha hablado de la nueva agricultura, tanto en los 10 proyectos, estos ejemplos, ¿no?, de los que he mencionado antes, hay proyectos de nuevo turismo y de nueva agricultura. Y por tanto, creo que sí, creo que es perfectamente posible que esto se organice. Lo que sí querría señalar en relación con esto, y acabo enseguida, es que aquí lo que es fundamental es la colaboración público-privada. Es absolutamente esencial. Y esa colaboración público-privada, que tiene que tener, obviamente, una auditoría, una vigilancia, es lo que debemos en estos momentos de impulsar. Y ahora, yo creo que los problemas que tenemos en estos momentos, en el 21, 22 y 23, es invertir bien el dinero que va a venir. Y el dinero que va a venir, parte va a ir a la reparación, de ese no hablemos, el gobierno lo organizará, y parte tiene que ir a la creación de nueva riqueza. Y eso es lo que debemos de saber gastar bien. Eso es nuestro problema a corto plazo. Después de eso, si eso lo hacemos bien, tendremos muchos problemas. Se ha hablado de los riesgos de inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero volviendo a mi idea de preocupémonos de la derivada primera, nuestra derivada primera en estos momentos es invertir bien los 70.000 millones que van a venir a España este año, el que viene y el siguiente, y de los cuales una parte, no sé cuánto, pero una parte vendrá a Baleares. Y de que vengan más o menos va a depender la calidad de nuestros proyectos, como muestra de lo que puede venir después y como ejemplo de bien invertir. Eso creo que es lo que debemos hacer. Última pregunta, porque me indican que se nos está acabando el tiempo. Esta pregunta se la voy a hacer al señor Pastor. ¿Veremos de ahora en adelante más quiebras y morosidades y otros factores que puedan afectar al sistema financiero? ¿Podemos excluir que una crisis económica acabe en una crisis financiera? Le agradezco que me haya hecho una pregunta tan fácil, porque es más fácil que todas las anteriores. Yo creo que en este momento no hay ningún riesgo de una quiebra en el sistema financiero. Nuestro sistema financiero ahora está, yo creo, muy, muy consolidado. No. Soy el menos indicado para decirlo, pero mi opinión es esta. Yo creo que pocas veces hemos tenido un sistema financiero, lo que queda de él, claro, tan sólido como lo tenemos ahora. ¿Tengo tiempo para una pregunta más, Paco? ¿O no le oigo? Está silenciado tu micrófono. Sí, sí, Carmen, sí. ¿Hago la última? Venga, pues muy Pues bien. para el señor Arenillas, en los próximos meses y en el 2022 muchos gobiernos van a tener que tomar decisiones que pueden ser desgarradores sobre a qué tipo de empresas salvar y cuáles van a dejar caer. ¿Y qué nuevas actividades impulsar? ¿Cuál cree usted que es la receta para estos gobiernos? Carlos, está silenciado. Muy fácil también esta pregunta. Creo que era Claudio el que ha dicho que, bueno, uno de los problemas cuando se habla de que hay una parte de los fondos que se van a destinar a reparar los daños y que habrá que decidir qué empresas se pueden ayudar y cuáles no, porque sean viables, pues es realmente una tarea difícil, que seguramente habrá errores, pero que me parece razonable que se asignen fondos a ese tipo de cuestiones. Bueno, parece bastante claro, lo cual no es una solución, de que vamos a un mundo en donde las empresas más eficientes desde el punto de vista energético van a tener más viabilidad que las que no lo son. A mí me parece
que no solo hay que soñar, sino que hay que conseguir aumentar lo que se llama la economía circular. Pues todas aquellas actividades que sepan aprovechar o entender qué es la economía circular y cómo funciona, tendrán más viabilidad que otras. Pero me temo que solamente voy a poder, por lo tanto, contestar a esa pregunta con generalidades, porque yo no lo sé. No lo sé, lo puedo intuir algunas, pero no lo sé. Y por supuesto, aquellas compañías o aquellas sociedades que se doten de medios telemáticos, de medios de comunicación, de conectividad y de gestión de la información de una forma democrática, no como algunos gigantes tecnológicos, pues también tendrán más viabilidad. Es decir, por lo tanto, no puedo decir qué actividades, porque lo que he dicho es transversal, afecta a muchos tipos de actividades, pero todas aquellas actividades empresariales que tengan en cuenta todo esto y que lo pongan en marcha tendrán más viabilidad, evidentemente, que las que no. Y esto también afecta, y en el caso concreto de Menorca, vuelvo a insistir, creo que Carmen está de acuerdo conmigo, en que, y Joaquín me lo ha mencionado varias veces, que Menorca tiene también que pensar muy bien en el tamaño que tiene, en su economía del turismo, que no es lo único y no debe serlo, pero es una parte muy importante, debe reorientarse de una forma diferente. Gracias, Carlos. Bueno, creo que tengo que pasar la palabra. ¿Quién No, ¿Joaquín? Joaquín, sí, Joaquín quería hablar, sí. Está silenciado, Joaquín. Sí, voy, muy rápidamente. Yo querría terminar con una frase de Ortega, que no sé exactamente, no es literal, pero el sentido es el que voy a decir. Ortega decía, en relación con lo que hemos hablado antes del ruido político, el ruido mediático, etcétera, etcétera. Ortega decía, en la época de la República, hay mucho ruido. Si solamente hablaran los que tienen algo que decir, se produciría en España un gran silencio que nos permitiría pensar. Esto es perfectamente aplicable al momento actual. Que solo hablen los que tengan algo que decir. Y los que no tengan nada que decir, que nos hagan el favor del silencio. Carmen, estás silenciada. No, que digo que me ha gustado mucho esta frase, la apunto. Es importante que hablen los que tienen algo que decir, hay que ser interesante y aportante. Yo creo que estoy de acuerdo con todos que necesitamos una transformación, que habrá recuperación, pero que es importantísimo que las empresas vean que tienen que seguir invirtiendo y que sobre todo se pongan al día en lo que es digitalización y nuevas tecnologías, porque España yo creo que vamos un poco retrasados en este sentido con el resto de Europa, y esto es una oportunidad que tenemos ahora todas las empresas para ponernos un poco al día, porque tenemos unos fondos que van a llegar y que serán especialmente viables en este sentido. Yo ya no me quiero enrollar más, agradecerles vuestra presencia y le paso la palabra al presidente a Paco. Pues nada, Carmen, muchas gracias, y ya después de lo que ha dicho Joaquín y lo que acabas de decir tú, poca cosa puedo añadir. Simplemente deciros que yo creo que para nuestra isla, para Menorca, es fundamental. Hay que aprovechar, porque realmente estos recursos que pueden venir a nuestra isla, esto es histórico para Menorca. Por lo tanto, hay que hacerlo. Los proyectos que se han presentado, yo creo que son buenos proyectos, lo decía Joaquín, y creo que realmente podemos nosotros recibir estos recursos y hacer un buen uso de ellos. El futuro de Menorca depende de esto. Dicho esto, os agradezco a todos vuestra presencia, vuestra asistencia telemática a esta mesa redonda, y especialmente pues quiero agradecer a Carmen el que haya moderado esta mesa y evidentemente a los ponentes, a Claudio, a Carlos, a Alfred y a Joaquín. Muchas gracias. Vuestras aportaciones creo que han sido de un altísimo nivel, como era de esperar, y por lo tanto creo que esta mesa redonda ha servido para mejorar la idea que teníamos sobre el tema de la situación que está viviendo nuestro país y la gran posibilidad que tenemos de salir reforzados de esta crisis sanitaria, social y económica que desgraciadamente hemos padecido. Gracias a todos y buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Adiós.